¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Se imaginarán que hay muchos asuntos para conversar con el titular de la cartera. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día. Muy bien. A ver, hace algunos días usted manifestó sobre el tema de la SU que los hechos serán los que le van a permitir dar una opinión. Desde aquellas declaraciones hasta hoy, la aerolínea dejó de volar, debería haber entregado el avión o está en proceso de entregar el último avión que tenía operativo. Es decir, hubo un cambio, han habido acontecimientos y hechos. ¿Ya es momento de opinar? Usted sabe muy bien lo que en su momento dije y creo que en aquel momento era oportuno. Han pasado las circunstancias, ahora lo que tenemos que hacer es ver si tenemos oportunidad de contribuir, de colaborar para restablecer una actividad que al país le viene bien. Es importante para el Uruguay fortalecer la intercomunicación regional fundamentalmente. Y en ese sentido vamos a actuar. La verdad que no me causa ninguna satisfacción que algún comentario se haya cumplido. Simplemente es una actividad muy competitiva, fuertemente competitiva, y es necesario tener el respaldo suficiente para poder sostener una actividad en ese medio. La empresa Alas Uruguay ha anunciado la suspensión de servicios, pero ha dejado abierto un paréntesis de 60 días que, bueno, pienso que se tratará de utilizar de la mejor manera posible para rescatar todo lo que se pueda rescatar en función de un objetivo principal que es la conectividad del Uruguay. Hay otros valores que también son importantes y están en juego, como es el trabajo de muchos trabajadores uruguayos. Veremos. ¿Qué tipo de gestión pueden llegar a hacer ustedes? Vamos a dejarlo ahí. Yo no creo que ayude haciendo reflexiones públicamente. Pero lo concreto es que van a hacer una gestión para intentar que la aerolínea reencauce su situación en estos 60 días. No, la gestión la están haciendo los propios integrantes de Alas Uruguay. Ah, bien, no es que va a participar el gobierno, que el gobierno de buenos oficios va a interceder también. En lo que respecta al Ministerio de Transporte, vamos a procurar, en primer lugar, no ser un obstáculo, en segundo lugar, ayudar en lo que podamos ayudar. Yo sé que usted está siendo bastante claro y hasta dónde quiere llegar con las respuestas. Ahora, tengo la obligación de preguntar, cuando usted hace referencia, vamos a ayudar en lo que podamos ayudar, para clarificar a la gente, ¿en qué podrían ayudar el Ministerio de Transporte? No lo voy a analizar en este momento, no es el momento de analizarlo. Bien. Tal vez en unos días podamos conversar, pero no hoy. Bien. Usted hacía referencia a lo que en su momento había planteado y le ha valido críticas incluso a la interna del Frente Amplio, lo que dijo en su momento. Usted siempre también fue bastante enfático en decir que le deseaba éxito a la empresa. Lo que analizaba es que no estaban dadas las condiciones o que de alguna manera, bueno, tenía cierto escepticismo con relación a cómo había nacido el proyecto y los resultados que podía llegar a obtener. En ese sentido, proyectándose hacia el futuro, algo que nace mal, que no llega a consolidarse, ¿tiene viabilidad? Usted hace una valoración que va por cuenta suya. ¿Cuál? La que recién pronunció. ¿La del escepticismo? Sí, claro. Yo lo que hice es un comentario sobre una situación que se daba hace unos meses atrás y que, ya le digo, no me da ninguna satisfacción que en la vida se haya confirmado. Pero estamos pensando y obligados a pensar en cómo de aquí en adelante se desarrollan los acontecimientos. Y es notorio que el Uruguay necesita fortalecer su incidencia, su conectividad a nivel regional para vincularnos no solo a una serie de ciudades, para servir no solo a un conjunto muy importante de pasajeros que se mueven en la región, sino para facilitar la conexión desde el Uruguay de esos pasajeros con el resto del mundo. Y hay zonas, incluso de la propia América Latina, que todavía las comunicaciones con Uruguay están lejos de ser óptimas.
Yo, por ejemplo, le reflexiono con usted, ir al Pacífico, ir a países como Colombia, ir a países como Venezuela, ir a países como Ecuador, significan un gran sacrificio de horas y una serie de combinaciones que no son cómodas, y nosotros tenemos que pensar en que el Uruguay tiene que procurar a esta altura del tiempo en dar mejores servicios, mejores condiciones. Y eso es lo que tenemos que en materia aeronáutica proponernos, ver cómo se desarrolla desde el Uruguay una política aeronáutica en materia comercial que permita mejor servir a los usuarios. Una reorientación, no quizás competir tanto en el puente aéreo con Buenos Aires o en ir a Paraguay, sino pensar en aquellos destinos que no tienen tantas líneas frecuentes. Las empresas tienen determinadas posibilidades, determinados tamaños, determinado patrimonio, determinada experticia, y no todas pueden hacer cualquier servicio. Pero fortaleciendo las conexiones a nivel regional con las principales ciudades que rodean a Montevideo, estamos multiplicando la posibilidad de utilizar esas combinaciones, esos servicios que llegan a esas ciudades, también en beneficio de los usuarios que utilizan el transporte aéreo desde Montevideo. Es una estrategia, es una red, es una complementación, y eso es lo que tenemos que procurar seguir mejorando. Y eso es más allá de la anécdota de situaciones particulares y de empresas particulares. Eso es una política que tenemos que seguir fortaleciendo. La última con relación a este asunto, puede haber, es algo que no involucra ciertamente exclusivamente al Ministerio de Transporte, pero puede haber, por ejemplo, un salvataje económico, una línea de asistencia financiera. A nivel del Consejo de Ministros se consideró esto meses atrás y nosotros le comunicamos a la empresa, a la SU, que no existía esa posibilidad, y además también lo comentamos públicamente. En este momento no creo que haya cambiado las circunstancias. O sea que la alternativa no va a ser por el lado de una asistencia financiera, una línea de crédito o un nuevo, no sé, préstamo del fondo, por decir algo. En mi visión, no. Bien, seguiría profundizando sobre eso, pero hay otros tantos asuntos que quiero abordar. Se reunieron con el gabinete de Mauricio Macri. Había cuenta de los acontecimientos sucedidos en nuestro país, la lamentable desaparición física de Jorge Valle. Se habló bastante de eso, pero, por ejemplo, en el día de ayer no se pudo profundizar. En lo que tiene que ver con su cartera, ¿cuál fue el principal planteamiento que usted realizó a su par argentino? No hubo un principal planteo, hubo una agenda de temas que se vienen trabajando desde hace bastante tiempo y que afortunadamente ya puede mostrar avances importantes, ¿verdad? Ahí estuvimos analizando la navegación del río Uruguay, la estrategia para la rehabilitación de los puertos del río Uruguay, tanto del lado argentino como del lado uruguayo. Ahí estuvimos hablando del Martín García, que afortunadamente ya se está trabajando para la recuperación de sus condiciones originales y ya tenemos acordados las bases de los pliegos para asegurar el mantenimiento y profundización en los próximos 5 años, renovables a 5 años más. Ya se estuvo analizando y se ha avanzado mucho respecto al funcionamiento de la hidrovía. Usted debe saber que desde el 2012 hasta el 2015 no funcionaba el Comité Ejecutivo de la Hidrovía, y ahora no solo se restableció el funcionamiento, sino que inmediatamente se pusieron a trabajar los equipos técnicos que ya abordaron una serie de temas, algunos ambientales, otros que tienen que ver con la profundización de los pasos, otros en cuanto a la reglamentación de prácticos, otros en lo que tiene que ver con el tamaño y la administración de los trenes de barcaza, y en todos estos temas se lograron acuerdos entre los 5 países integrantes de la hidrovía, positivos estos acuerdos,
y que nos ha permitido mejorar el relacionamiento, pero también mejorar la posibilidad de negocios, al punto que una de las cosas que en Buenos Aires nos confirmó el ministro Dietrich fue la voluntad de Argentina de habilitar en toda la hidrovía y en el curso por el Paraná de los trenes de barcaza con el máximo tamaño posible, 290 metros por 60. Y eso es un hecho que económicamente tiene una enorme repercusión, porque nos va a permitir que lleguen a Nueva Palmiras trenes de barcazas con un valor del flete del grano que transportan prácticamente de la mitad. Cuando se habla de competitividad, muchas veces estos asuntos no se ponen tan sobre la mesa, pero ciertamente que influyen y bastante estas cuestiones para los productores. Es así, y bueno, como usted ve, acá hay una larga lista de asuntos que se han venido trabajando, y se han venido trabajando en un clima muy llano, muy de ida y vuelta, donde cuando surge un problema nadie lo esconde, sino que por el contrario, se analiza para entender los fundamentos y para buscar las alternativas, y eso nos ha permitido un resultado que la verdad, en mi experiencia, nunca había vivido. ¿Nunca había vivido un nivel de relacionamiento como el que hay con Argentina? Así, de esta facilidad, no. En medio de todo este relacionamiento apareció algo que, es verdad, surgió desde el lado argentino, y es la iniciativa de analizar la viabilidad de construir un nuevo puente entre Uruguay y Argentina. Ciertamente que no es un proyecto que Uruguay tenía en la agenda o que Uruguay considera prioritario, llamémoslo así, que Uruguay no considera prioritario. ¿Hay una estimación de cuánto puede llegar a demandar de inversión la obra? Bueno, hemos decidido profundizar en el tema. El proyecto, la idea, era vieja, tiene ya 20 años tal vez. Apareció en su momento como una alternativa que fue de algún modo dejada de costado frente a la gran publicidad que recibió el Puente Colonia-Buenos Aires, aquel mega emprendimiento que está muy lejos del punto de vista técnico, del punto de vista medioambiental, del punto de vista financiero, y que sigue lejos. En contrapartida a eso, hay un proyecto relativamente sencillo, muy sencillo para el lado uruguayo, un poquito más complejo porque tiene que atravesar el delta del río Paraná para el lado argentino, pero que es la conexión de Brazo Largo con Zárate y de este lado Punta Chaparro, que está un poquito al norte de Nueva Palmira, un poquito antes de llegar a la playa de la Graciada. En ese lugar hay una distancia entre las costas que hace que un puente sea posible y económicamente pueda estar al alcance de nuestros países. Dispusimos con el ministro, y estuvieron de acuerdo los presidentes, de formar con la base de nuestros embajadores, de un lado y del otro, 2 equipos técnicos que van a profundizar en esos viejos proyectos, en esos viejos borradores que existían, ya le digo, desde hace 15, 20 años, y a partir de ahí establecer cuáles pueden ser los valores necesarios y los modos de financiamiento que vamos a necesitar conseguir. Es en la etapa que estamos. No queremos anunciar un nuevo puente porque eso no está decidido. Queremos sí comunicar que estamos trabajando. Y yo creo que en pocos meses vamos a estar en condiciones de tener mayor certeza respecto a las características técnicas y al costo estimado para poder entonces, si se decide abordar el emprendimiento, pasar a otra etapa. ¿No es que ya se fijaron un plazo para tomar una determinación de sí o no? No, creo que el equipo de trabajo, el equipo técnico, tiene que primero reunir el conjunto de los elementos que hoy existen y ver qué hace falta. El presidente de la República estuvo en China y otra vez surgió alguna información sobre supuesto interés de los chinos en invertir en la infraestructura ferroviaria. En el pasado periodo de gobierno se habló mucho sobre el asunto. Incluso se dijo que el expresidente Mujica, y ahora senador, dijo que lo había descartado porque los chinos habían puesto algunas condiciones como poner obreros de su nacionalidad, quizás había una gestión también
o se manejó en algún momento la posibilidad de gestionar. Efectivamente, ¿qué es lo que hay? La República China, que es nuestro principal socio comercial hoy, está muy interesada en participar en inversiones de infraestructura y particularmente de infraestructura ferroviaria. Nos los ha manifestado con reiteración a través del tiempo. Ellos están dispuestos a construir vías, a incorporar equipamiento, pero las condiciones que hasta ahora se han manejado de parte de la República China no han sido coincidentes con las posibilidades que tenemos del punto de vista de la legislación que rige en Uruguay. La visita del presidente de algún modo reavivó estos temas. Esperemos habernos entendido, haber avanzado en el entendimiento de lo que es posible de un lado y del otro, y en las próximas horas nosotros vamos a recibir una delegación que ya está en Montevideo, de técnicos y representantes de la empresa china, y analizaremos a ver las posibilidades. Ah, vienen en serio entonces, ya están en Montevideo. Ya están en Montevideo. En la tarde de hoy ya los estoy recibiendo. Por problemas de ejecutividad no va a haber, ¿no? Usted que tanto lucha con la ejecutividad muchas veces en su ministerio, dice que es uno de los temas que más le preocupa. Ellos nos enseñan muchas cosas. La practicidad es una de las cosas que nos enseñan y la paciencia es la otra. Ellos son pacientes y prácticos. Usted decía, bueno, esperemos que se haya entendido qué es lo que nuestra legislación permite, y para que a la gente le quede claro qué es lo que nuestra legislación permite. Decía, ¿qué es lo que usted le va a ofrecer a esta delegación china con la que se reúne esta tarde? Los negocios directos de país a país acá tienen que ser armados de tal forma que realmente tengan el respaldo legislativo, el respaldo de la ley. Normalmente no existen estos acuerdos, salvo que la ley expresamente los autorice. Nosotros utilizamos el mecanismo de hacer llamados de concurso, llamados de licitación, donde los distintos interesados compiten en los precios. Veremos cómo se pueden conjugar alguna forma de encarar los negocios que promueven desde la República China con las posibilidades nuestras. Pero además, yo he aprendido a lo largo de estos meses que cuesta mucho para ellos entender la diferencia de las magnitudes con que nosotros nos manejamos. De hecho, ellos han concretado negocios ferroviarios con distintos países de América, con Argentina, con Brasil, pero nuestras magnitudes son muy pequeñas y bueno, tenemos que encontrar un negocio que pueda estar a la medida del Uruguay, porque el Uruguay, cuando concreta estas iniciativas, lo hacemos para que nos cumpla con un rol, pero además para nosotros cumplir con las obligaciones que adquirimos. Claro, a ver, para que se entienda, en tal caso ellos podrían participar, por ejemplo, en la reparación de vías, por poner un ejemplo, pero en ningún momento se está hablando, o por lo menos no está en consideración el tema de que gestionen los trenes o que participen también, no sé, del transporte de pasajeros por vía de trenes. En los distintos proyectos que en su momento se han recibido por parte de Uruguay, nunca estuvo la posibilidad de que ninguna empresa china asumiera la operación de los trenes, ni de carga ni de pasajeros. Ellos promueven las inversiones en infraestructura, en la construcción de las infraestructuras y la incorporación del equipamiento y eventualmente el asesoramiento desde el punto de vista técnico. De hecho, hace algunos meses atrás, en el Ministerio de Transporte se desarrollaron algunos cursos donde técnicos chinos hablaron del desarrollo de la experiencia ferroviaria en China. Pero la operación directamente por parte de ellos nunca ha aparecido hasta ahora en ninguna propuesta. Me quedan 2 minutos para lo que nos comprometimos de terminar la entrevista. Ayer se anunció
un mecanismo muy moderno de financiación de las obras de PPP, unos 350 millones de dólares. Y la verdad, yo voy a ser un poco directo. Ya han habido varios anuncios acerca de financiación para las PPP por vía de las AFAP. Siempre se está hablando de esta materia. Lo que la gente quiere, lo que usted también ha mencionado varias veces, que empiecen las rutas a repararse, que empiecen a quedar todos en condiciones. Que empiecen, no, que empiecen porque, a repararse por la vía de las PPP hacia ciertas obras que fueron anunciadas y que todavía no se han podido concretar por vía de las PPP. En ese sentido, ¿cuándo se empieza a tirar el hormigón en el asfalto? bueno, ya hay en algunos lugares donde está el movimiento de tierra previo por lo menos, y en algunos otros ya está el asfalto. Por ejemplo, en la Ruta 30 ya empezó a extenderse carpeta asfáltica en el primer tramo, mientras se sigue haciendo el piso rumbo a Tranqueras primero y a Masoller segundo. Es decir, se está trabajando. Acá hay varios puntos donde se está en obra. Y es cierto que se necesita esfuerzos de financiamiento importantes. Lo que ayer se anunció es un fondo que va a respaldar el funcionamiento de los proyectos de participación público y privado. Normalmente esos proyectos exigen una inversión importante de arranque por las obras que hay que ejecutar y después un esfuerzo de mantenimiento. Muchas veces se discute si no son dos tipos de contrato los necesarios. Por un lado, el que tiene que ver con la obra propiamente dicho, con la inversión, y el que tiene que ver con el mantenimiento. De hecho, en Chile, por ejemplo, es muy frecuente que los contratos tengan estos dos capítulos. La parte que muchas veces se convierte en una dificultad, sobre todo para empresas que todavía, como las uruguayas, como las que actúan en el país, que todavía no han asumido totalmente estos mecanismos de participación público-privado, es el riesgo del primer esfuerzo de inversión, el arranque de la inversión. Ese arranque de la inversión va a ser facilitado a través de estos fondos que promueve la CAF en acuerdo con el gobierno y que pueden ser un aire, un auxilio a los empresarios para que tomen la decisión. ¿Y va a haber una modificación en la ley de PPP? Bueno, son dos cosas diferentes. Sí. Para esto que usted me preguntó no se necesita ninguna modificación. Se necesitaba, si acaso, un respaldo financiero que afortunadamente ha aparecido por distintas figuras, una de ellas esta que ayer anunció el ministro de Economía. Por otro lado, tenemos que ver los mecanismos de funcionamiento de la PPP. ¿Qué resultados nos dan? Y dentro de los resultados, por cierto que yo he hecho la observación de que demora demasiado tiempo. Más allá de la buena voluntad de todos los actores, como no es una actividad que se pueda decidir desde un solo ministerio, el Ministerio de Transporte tiene determinadas responsabilidades, pero también participa OPP, Ministerio de Economía, Corporación para el Desarrollo, y eso, más allá de la buena disposición, siempre genera retrasos, dificultades, desencuentros, y eso demora, y el Uruguay, yo siento que necesita no demorar, sino hacer. Y entonces, por eso me parece que hay algunos instrumentos que, cumplida esta primera etapa que vence en el año 2016, que es el compromiso de poner 8 proyectos de participación público-privado en funcionamiento, estamos trabajando para llegar en funcionamiento. Bueno, sin perjuicio de eso, vale la pena revisar y con la experiencia adquirida, perfeccionar el instrumento para dejar un instrumento más ágil para el futuro. Ministro Víctor Rossi, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en A las órdenes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.